Amén. Amén. Hemos estado compartiendo y estudiando acerca de Ezequiel. Amén. Ezequiel 28. Leíamos la semana pasada cómo es que Luzbel se hallaron en él 3 orgullos. Amén. Orgullo de Revelación. que la revelación es toda la sabiduría que Dios da. Amén. Permite tanto la unción como para eso. Dentro de la unción conlleva preparación y conlleva cierta sabiduría y privilegio de hacer ciertas cosas en el ámbito de Dios. Amén. Orgullo de redención, ¿sí? Por causa del orgullo de revelación se obtiene orgullo de revelación. ¿Por qué? Por causa de que sabes algo se obtiene el orgullo de revelación. ¿Alguien me podría comentar por qué? Repítame la pregunta porque no le puse ¿Por qué por el orgullo de revelación obtienes el orgullo de revelación? Es la misma palabra, ¿no? No. ¿Por qué por el orgullo de revelación obtienes orgullo de redención? Ya. Entendí la... Ok, porque te sientes Dios después de tener el sentido, el concepto de que eres Dios, ya te sientes con el poder y la autoridad para redimir. Se obtiene ese orgullo porque alcanzamos a entender cosas que a veces ningún otro alcanza a entender. Amén. Y se empieza uno a enorgullecerse, a crecerse, a inflarse con lo que sabe. Amén. Y eso lo hace pensar que uno solo puede y que uno solo puede salir bajo la autoridad de otro. Amén. Amén. Y fue lo que pasó con Luzbel, perdón. Amén. En esa parte de Ezequiel. Amén, amén, amén. ¿Sí? Y el orgullo, por consecuente, vienen los dos orgullos. Por el de revelación viene el orgullo de redención. El quererse salir bajo la autoridad de toda persona. Amén. En este caso, hablándolo humanamente, quererse salir bajo toda autoridad, porque ya alcanzo a entender más que todos casi. Amén. Entonces ya nomás me falta brincar al mero mero. Amén. Entonces, también por ese mismo orgullo de sabiduría viene el orgullo de lo que es satisfacerse. Pero es un orgullo dentro de un solo orgullo dividido en 3. Amén. ¿Sí? Un orgullo dividido en 3. ¿Qué es lo que hace? No, pues ahora quiero satisfacerme o quiero llenar ese yo-yo. El ego. Ego. Amén. Que la gente se mantenga diciéndole cuán bueno es. Pero bueno. Ahora en otro sentido. ¿Sí? Amén. Como estás, conforme a lo que estamos hablando es amén. A satisfacerlo. No es que me digan, porque ya se lo habían dicho, sino amén. A cumplirlo, que se haga realidad, que se haga visible. Amén. Amén. A cumplirlo, practicarlo. Meternos dentro de la práctica. Amén. Meternos dentro de la práctica. Y veíamos esos 3 orgullos. Amén. Con muchas más cosas, pero eso era la parte básica. Y les decía que era importante mantener en mente el orgullo de lo que vemos nos afecta, lo que vemos y oímos nos afecta. Nos cambia y nos afecta. Amén. Sí, nos cambia y nos afecta. Que teníamos que mantenerlo en mente. ¿Por qué? Porque aquí viene el que dice que Luzbel pecó. Amén. Amén. ¿Isaías o Ezequiel? El 16, Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché en el monte de Dios. Vamos a ir ahí donde dice pecaste. Entonces, esos 3 orgullos lo hicieron pecar. Amén. Pero cuando estudiamos con un poco más de profundidad esos orgullos, dice que él iba y fue
más allá de sus límites, y fue desde con ángeles Aleluya, amén. a mucha categoría. Ángeles, Amén, arcángeles, querubines, serafines, Amén. a todos los niveles, a promover lo que él, A vender sus mercancías. alguien le puso, o Amén. le dio a entender, o lo que todos le decían que era Amén. mejor, que era bueno, Amén. que era muy santo, porque podía ir a los lomos creativos de Dios a cuidar las piedras. Amén. Imagínense, sí, porque dice que él corrompió una tercera parte de los ángeles del cielo. Amén. Pero en otro lado, cuando estamos aquí en Ezequiel, menciona que él dobló a los príncipes de la tierra, de los hijos de los hombres. Amén. ¿Sí? Ok, si se llevó una tercera parte de ángeles, ¿qué poder de convencimiento Amén. y sabiduría tenía? Y dice que él hacía que los reyes se doblaran ante él, Amén. pero todavía en forma de semilla antes de venir. Así es. Los debilitaba, dice la palabra de Dios. Los debilitaba. Cuando vas a debilitar significa Arrodillarse. arrodillarse. Amén. Sí, cuando eran piedras de fuego Amén. significa arrodillarse. Amén. Ahora, en otra palabra dice que iba de puerta en puerta como mercader. Cuando uno es mercader, ¿qué hace en México? Pues tienes Amén. que ir puerta a puerta. Amén. Especies. Amén. Después se inventaron las tiendas. Amén. Pero como allá las tiendas en el cielo nomás existe la bodega principal, Amén. pues no se podía. Ahora, antes de ser tiendas, hijo, era lo que se le llamaba el cambalache. Se hacía el trueque. Se cambiaban cosas por cosas. Va por Sí. maíz. Y eso viene también desde allá. Desde allá viene ese Intercambiar. Los merchants Intercambiaba. Entonces, Luzbel intercambiaba, Amén. Él prometía a cambio de. prometía o daba su palabra conforme él quería. Amén. Aunque era palabra de Dios, pero la torcía. Amén. Lo veíamos Pro- hace 3. prometía porque él todavía no tenía nada, todo era Daba lo que sino- alguien más le daba. sino Amén. que solamente O sea, le hacía- pertenecía porque Dios ya se lo había dado. Se mostraba a sí mismo con lo que Dios le había dado. Entonces, Pero lo daba. con lo que está hablando usted de la sabiduría Sí. para convencer, Sí. con eso basta. Con Amén. eso basta. Hay gente que con la misma labia, si usted, o sea, si lo trae a la parte terrenal, con la misma labia, le vende lo que no tiene para sacarle lo que usted tiene. Amén. Sin tenerlo todavía. Amén. Sin tener- Sí. Amén. Amén. Entonces, es el mismo sistema. Entonces, ahí vemos que él pecó. Pero el principio que quiero observar es esto, que él pecó. Afectó una tercera parte de ángeles. Por lo consecuente, si fue echado de las piedras de fuego, señal de que también las piedras, con muchas piedras de fuego, convenció. Así es. También se Una llevó. bolsa. Amén. Amén. No se llevó, porque no se las podía No, llevar, pero las convenció. convenció. Amén. O sea, poniendo un poco más, porque después Amén, amén. nos salen ahí, dijo esta palabra y No. Amén, amén, no amén. se puede, Las- no se puede, Las convenció. Perdón. únicamente. las convenció, y por eso convencimiento que obtuvieron, también las piedras, aún en forma espiritual, quedaron mal delante de Dios, con pecado, quedaron afectadas. Amén. Dice Sí. que él echaba el sello de la perfección, así como echaba para los antes de convertirse o antes de perderse él, así selló a los que convenció. Amén. O sea, que hay cosas, así como algunas cosas fueron puestas en nosotros, que fuimos creados para ciertas cosas, más lo que este personaje agregó ahí, Amén. que venimos y caemos a esta tierra. Amén. Amén. Que no lo podemos ver o observar. ¿Sí? Entonces, por lo cual, el hombre, sin darse cuenta, tiene esos 3 tipos de corrupción. De Amén. orgullo, amén, en un solo.
los 3 orgullos, desde que eran cuerpo espiritual, alma espiritual, corazón, tenía corazón y voluntad. Amén. Amén. Desde ese entonces, pero ok, dirá usted, vámonos de ahí. A mucha gente no le interesa eso. Amén. Vamos más acá. Ya hemos llegado hasta donde Él pecó y de que existíamos y dónde nos hizo pecar. ¿Sí? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué nos comportamos así? Bueno, y en el relato bíblico vamos a ir a Génesis. Amén. Amén. En el segundo round, ya sobre esta tierra, fíjese, el Génesis 1, 2. Génesis 2, donde dice, perdón, vamos a ir al 3, ¿sí? Donde peca, dice que ya, donde peca. Cuando la serpiente. Sí, es en el 3. Amén. Dice, vamos a leer el 3:3, empezamos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Ok, primer round. Hemos puesto todo, no todo, pero la mayoría de lo que pasó en lo espiritual. ¿Cómo fuimos afectados allá? Amén. ¿Cómo él vivió? ¿Cómo nosotros vivimos? ¿Dónde empezó nuestra existencia? Amén. Lo hemos visto. Entonces, todo empezó allá. Amén. Él es sacado, pero después nosotros también fuimos traídos. Fíjese bien, todavía no existía la tierra. Amén. Cuando fue puesta la tierra, pero aún en forma espiritual, no en la tierra formada físicamente. Son Amén. dos cosas diferentes. Entonces, en el ámbito todavía espiritual, ¡Gloria pero ya a en Dios! la tierra, en la formación de la tierra espiritual, ¿sí? También tuvimos este round que fue lo de Adán y Eva. Por eso es que la mitad, más de la mitad, decidió. Y muy pocos. Porque si se fija Adán y Eva, pues voluntariamente decidió obedecer. Amén. Esa curiosidad, esa palabrería, ese convencimiento. Ahí también. Aleluya. ¡Santo! Entonces, ahí también volvimos a pecar. Pero ese pecado en lo espiritual, más en esa área, porque todavía estaban vivos espiritual cuando estaban aquí. Tenían la brillantez o la cobertura de la luz. Amén. Por eso dice que estaban vivos espirituales. Amén. Esa luz que tenían o que los cubría era la luz viva, la luz or. Amén. Amén. Entonces, al ellos obedecer, entonces desecharon la luz de la vida. Amén. De delante de sí su cobertura o su alimento. Amén. Porque eso les daba cobertura, pero eso los hacía subsistir. Entonces, ellos la rechazan al comer, al desobedecer, y les es quitado la vida espiritual. Y Amén. es donde se hace el cambio. Aunque es un relato, empieza en lo espiritual, pero hace un cambio a lo físico, literal, físico, a lo natural. Amén. Y ahí es donde venimos y empezamos todos. Por eso para muchos, incluso en el principio cuando yo oía, pero que esta historia de Adán y Eva era en lo espiritual y pecamos allá. ¿Qué pasa aquí? Amén. Sino de que empezó espiritual, pero terminó y siguió. En un momento se volvió terrenal. Amén.
¿Por qué? Porque lo espiritual era lo de la luz que tenían y la comunicación que tenían con Dios, Amén. la alimentación que tenían de Dios, Amén. y lo especial que estaban en el huerto. ¿Sí? Amén. Pero Aleluya. cuando pecan, sigue esa misma existencia, pero ya en un plano que se les quita lo espiritual. Si a nosotros, ahí está, ahora sí que lo complicado. ¿Qué vemos? ¿Qué nos vemos? No nos podemos ver lo espiritual por dentro. Amén. Pero ves Lo terrenal. lo terrenal. Y fue lo que a ellos les pasó. Amén. Ya no pueden ver lo espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque no está la luz de Dios, que es lo que tenemos que recuperar. Amén. Amén. Esa brillantez y ese refulgor. Aleluya. Mire, Amén. hay testimonios de gente Aleluya. que Dios le permite ver todas las almas. Aleluya. Y dicen que algunos brillan como un sol, como una estrella. Depende, hay intensidades. Pero Amén. de lo que ven al ver una persona, si Dios les permite, les abre los ojos espirituales, ven una luz, ven a la figura de la persona, pero en medio todo resplandeciente. Amén. Y Amén. cuando ven cristianos, que son cristianos, pero que andamos en pecado, ¿sabes qué es lo que ven? Ven la figura de la persona, ven oscuro, pero sale una luz atrás, todavía destella luz. Amén. Cuando andamos, somos seguidores de Cristo, le buscamos y estamos en pecado. Se está apagando a veces la luz, a veces muy poquita, a veces más, mucha. Amén. Depende de la limpieza y cómo se mantenga uno. Amén. Aleluya. Y algunos, los que están sin Cristo, los ven oscuras. Amén. Y no hay uno. Apagado. No hay uno. Hay muchos hermanos así. que Amén. testifican de eso. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Dios da testimonio de eso. ¿Por qué? Entonces iríamos al Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, ¿qué Dios prometió? Les empezó a prometer al pueblo de Israel que ellos fueron los elegidos. ¿Saben Amén. que el pueblo de Israel era el elegido de parte de Dios Amén. Amén. como nación? Pero Amén. con un propósito. ¿Cuál era el propósito de la nación de Israel? ¿Para qué los escogió Dios? Para hacer conocido su nombre. Para llevar su nombre a las naciones. ¿De qué forma? Predicando y enseñando el nombre, la Que grandeza fuera y el poder. Una nación separada de reyes y sacerdotes. Amén. Para enseñar Aleluya. su nombre. Amén. Amén. Bendito. Aleluya. Entonces, ok, está la nación de Israel ahí. Y Dios fueron escogidos para hacer eso. Entonces, Dios los llevaba antes de que se cumpliera el tiempo de que viniera el Mesías. Les decía, les enviaré un Salvador, les enviaré un Mesías, les enviaré la luz, Amén. Aleluya. la luz del mundo. Amén. ¿Les pregunta, Víctor? Amén. Amén. Es eso de que van a mandar un Mesías, el Señor. Está dicho en el libro de Deuteronomio, donde Amén. dice Dios: voy a levantar un profeta entre tu pueblo que va a ser como Moisés. Amén. Moisés era el único profeta que conocía a Dios de cara a cara. Amén. Ese es dentro de una de tantas, porque hay muchísima escritura que habla acerca de eso. Amén. No la traigo en esa área porque no es el tema. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. No las traigo esas escrituras, pero nomás para que corrobore lo que le estoy diciendo. Conoce un poco de Biblia. o aunque Amén. sea picadito. Amén. ¿Sí? Entonces, Amén. dice que la luz, y empezó a hablar del Mesías, y les enviaré un Salvador. Ahora, ¿en qué cabeza o en qué tiempo se perdieron los judíos de que el Salvador iba a ser un rey? Sí, era hijo de David, y pensaron que porque era hijo de David iba a Descendencia de ser David. Amén. Descendencia. un rey físico al igual que David, guerrero, Amén. que sí es guerrero, pero es un guerrero espiritual. Amén. Aleluya. Amén. Era el Mesías político. Entonces ellos pusieron un rey que ahí debería de ser espiritual y lo cambiaron a rey terrenal. Amén. Aleluya. Amén.
En el Nuevo Testamento se cumple la venida del Mesías. Y él habla, porque la luz del mundo, porque la luz vino a los hombres y los hombres la rechazaron. Amén. Y la luz del mundo, sí, vino. Aleluya. Amén. Y dice más, y empieza a decir y a trazar acerca de la luz Amén. que tenemos que alcanzar, a lo que tenemos que limpiar, con lo que tenemos que indagar, estudiar, destazar la palabra de Dios para llegar al entendimiento de eso. Amén. Entonces, mire, es ¿por qué entramos ahí? Porque les decía, Adán y Eva, del punto cuando pierden la luz, que cuando la pierden es que mueren espiritualmente. Amén. Amén. Y entonces, si a mí me quitan la luz, como quien dice, ¿qué quedo? En oscuras. Amén. Y si la luz es lo espiritual, porque Jesús, hay mucha escritura, casi todo el Nuevo Testamento. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Y yo soy la luz del mundo. Amén. Y yo voy a iluminar. Amén. Y dice, si me has recibido en tu corazón, deja que tu luz Amén. que Alumbre. está en ti Amén. alumbre. Amén. No escondas. No Amén. se esconde debajo de una luz. Amén. La luz. Amén. Sí, entonces pudiésemos hablar por ese lado. Aleluya. Porque está ahí. Amén. Pero lo difícil de entender y comprender en ese relato, y la mayoría lo entendemos y lo vemos, que fue lo natural. Pero ahí pasó las dos teorías, o los dos principios, de lo espiritual a lo terrenal. Amén. Aleluya. Ahí los pasó. Aleluya. Cuando les fue quitado, a ellos les fue quitado a toda la naturaleza, entonces pasó a ser física. Aleluya. Aleluya. Santo. Animales, todo lo creado que todavía estaba en lo espiritual, plantas, animales, Amén, el sol, la luna, las estrellas, todo como estaba planeado. Haga de cuenta que le desvelaron lo espiritual y lo dejaron ver física. Amén. Les corrieron la cortina. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, Santo. mire, pecaron ahí. Todavía estaban. Cuando antes de probarla estaba espiritual. Cuando la comió y le fueron abiertos los ojos, Desapareció. Amén. se vio que, ay, como que ya me duele. Amén. Amén. Aleluya. Ya siento, ay, ya me golpeé. Santo. Ya me mordí la lengua. Amén. Aleluya. Empezó el dolor. Empezó el dolor, pero empezaron ahí lo que Dios les dice a ellos. Dice, ahora, ok, el punto es enfoque. Hay dos cosas que estamos enfocando, pero la primera es el paso de lo sobrenatural a lo natural, de lo espiritual a lo terrenal, de lo invisible a lo visible. Amén. Porque ahí se cumpliría la palabra donde dice que todo lo visible fue hecho de lo invisible. Amén. 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 En su momento. Entonces, como que no nos cuadra, ¿o qué pasa? Déjeme, le doy un poquito por otro lado. Mire, todo lo que ahorita reproduce la mayoría de la gente, y aunque alcancemos el nivel espiritual, lo único que nos es permitido ya dar a vida, sigue siendo cosa muerta. Amén. Porque no somos el Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Sigue dando hijos en lo natural, sigue viendo las plantas reproduciendo alimento natural, sigue la tierra, las aves, todo reproduciéndose en lo natural. ¿Por qué cree que la Escritura dice que la creación gime a una y esperan aún la manifestación de los hijos de Dios? ¿Para qué? Aleluya. ¿Por qué? Amén. Espera. ¿Por qué? Porque dice que va a ser redimida. O sea, le será quitado el castigo. Amén. Aleluya. La tierra dice que fue formada para ser habitada. Amén. Sí. Pero el plan de Dios es grande y extenso. Amén. Aleluya. Se vivió
se han vivido épocas y tiempos, creaciones atrás, hombres primitivos, hombres que no fueron creados al 100% a la imagen de Dios. Amén. Entiéndalo. No que no sean similares a Dios, pero nosotros, esta tercera creación, cuarta, tenemos algo especial de parte de Dios. Amén, amén. Somos la corona de la creación. Amén. Tenemos algo más. Son bendecidos. Amén. 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 Somos su Entonces, mejor. hay mucho ahí. Pero Aleluya. volvamos a lo nuestro. Pasó de lo espiritual a lo terrenal. Estaba ahí, se veía nomás en figura, pero a la hora que se pecó. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a Adán y Eva a nosotros? El pecado. Un pecado, analícelo. ¿Qué pecado? Aleluya. De rebelión. Mire, entran los tres orgullos, Amén. De pero rebelión y es de rebelión. Pero observe esto. Ok, pecado de lo que sé. ¿Por qué? Es con lo que bataleamos. Y cualquiera, no, yo sé más. No, no te dejes pisar. Y de nadie nos queremos, ni te queremos tener ya compasión. Amén. Entró el de revelación inmediatamente cuando la serpiente les dijo, seréis como dioses. Amén. Ok, Los impactó con eso. pero mire, el pecado, ok, son tres orgullos en lo espiritual que no vemos. Pero en lo físico, ¿qué es lo que nos pasaron? Muerte espiritual. Amén. O sea, es en lo espíritu, mi espíritu tiene los tres orgullos de revelación, de revelación, redención y satisfacción, pero están en lo espiritual que no lo puedo ver. Están ahí y ejercen, pero mi espíritu está Pero muerto. se manifiesta. Pero se manifiesta. Amén. Pero aún mi cuerpo físico tiene consecuencia. Porque estoy muerto espiritual. Amén. Amén. Me es pasado que ya nace sin la luz todo ser humano. Que todo ser humano nace sin la luz. Que todo ser humano nacemos sin la luz espiritual. Amén, amén. Amén. Déjale, papá. Entonces, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! he ahí donde de ahí Dios. para adelante se nos empieza a aclarar el panorama y a entender las escrituras en otro nivel y en otro sentido. El Amén. por qué necesito un Mesías, Amén. el por qué necesito un Salvador. Amén. Decimos un Salvador, pero no entendemos el por qué. Aleluya. ¿Por qué se necesita a Cristo uno? Bendita la sangre de Jesús. ¿Nomás para ir al cielo y ya? Hermanos, Aleluya. ¿necesito a Cristo nomás para ir al cielo, Víctor? No. No, necesitas Cristo en tu corazón Necesitas- para poder Estamos asimilar. muertos. Necesitas la vida que viene en Él para ser reconciliado con la vida que se perdió. Amén, aleluya. Entonces, Él es la luz. Amén. Entonces, dice, ¿por qué cree que la Escritura, entiende ahora por qué la Escritura dice, os es necesario, cuando le dice a Nicodemo, nacer de nuevo, Amén. Amén, aleluya. nacer del agua y del Amén. Espíritu, Amén. nacer del agua de la palabra, Amén. Amén. que esta agua de la palabra dice que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Amén, aleluya. Para nacer a lo espiritual, entonces necesito entender la palabra, practicarla y empezar a hacerlo. Amén, aleluya. Es cuando empiezo a vivir espiritualmente. Sí, amén. Entonces, ¿qué hago cuando nazco espiritualmente? Vuelve a la vida mi ser espiritual. Sí, amén. Lo que Amén. Cristo viene a hacer, lo que Cristo viene a formar, lo que Cristo viene a trabajar es a dar vida espiritual, Amén. salvación Aleluya. espiritual, Amén. redención Aleluya. espiritual, Amén. pero conlleva también lo físico. Amén. Gloria a Dios.
Santo. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron lo que nosotros tenemos que volver a recuperar. Amén. O sea, eso que se perdió, Dios a través de Cristo necesita recuperarlo. O sea, eso que se apagó allá, Sí. necesita volverlo a encender. Entonces, ¿cómo es que lo vuelvo a encender? La Escritura dice que el Padre estableció el camino y la forma de volverlo a recuperar. Amén. Esa espiritualidad, Amén. esa conexión con Amén. Él. ¿De qué forma? Solo aceptando la forma que el Padre dijo. Amén. Que es, acepta a Jesús, aprende de Él, Amén. vive de Él, Amén. síguele a Él. Amén. Amén, amén. Amén. Bendito eres, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús vive. Estamos Amén. con lo que venimos Amén. a hacer. Lo que venimos a hacer, a veces decimos, ay, qué aburrido, no entiendo. Bendita la sangre. ¿Por qué? Aleluya. Bendito Cordero. No, eso, brother, no, nomás van a dormirse. Bendito Dios. Aleluya. No alaban, Aleluya. Santo. quiera Bendito. o no, aunque sea viene a recibir una gota Amén. para más de Amén, aceite, amén, para que su lámpara amén. esté prendida, Amén. que pueda seguir alumbrando, Amén. hasta que sea lleno, hasta Amén. que sea lleno de luz. Amén. Ese Amén. aceite, Gracias, haga de Señor. cuenta como si Aleluya. fuera luz. Amén. Es una gota de aceite luz. Amén. 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 Aleluya. Aceite gloria. Amén. No. Aleluya. Gracias, Entonces, Jesús. la Gracias, recibe. Jesús bendito. y poco a poco va llenándose, aunque no lo note y no lo vea, con luchas y pruebas de luz. Amén. Amén. Aleluya. Es como un gran tanque de agua que tiene Aleluya. agua muy sucio por adentro. Santo. Que cuando ya sacaron todo ese Bendito. agua, poco a poquito se estaba Gracias, saliendo. Señor. Y luego estaban poniendo en el limpio agua para que pueda sacar el sucio agua. Amén. Amén. Poco a poquito se tiene que echar más de la limpia Amén. Amén. Entonces, vamos llenando, aunque a veces, oye uno dice, ¿para qué viene, hermano? Ni yo a veces entiendo, hermano, pero dejemos que ¡Gloria a una Dios! gota más en mi vaso. y Amén. mira Amén. Amén. cuándo será limpio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito. Bendito Dios. Entonces, Precioso. es precioso. Amén. muy preciosa. Aleluya. De ahí para adelante, va usted a poder ver las escrituras y a poderlo leer desde otro punto. Amén. Entendiendo a Cristo, Amén. entendiendo que lo que se perdió era algo espiritual que ahora necesito recuperar. Pero que Amén. Dios lo menciona como un Mesías. Amén. Que Dios lo menciona como el Cristo. Que la Amén. escritura lo menciona como el pan de vida, como el Amén. maná del cielo, Amén. Amén. como la roca eterna. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, Aleluya. es un paso de una cosa a otra. Amén. ¿Por qué batallamos? Mire, es el paso, fíjense bien, lo que hizo Dios de estar en lo espiritual Adán y Eva, fueron pasados al morder eso a lo físico. Amén. Pero ahora nosotros lo tenemos que Al hacer revés. a la inversa. Amén. ¿Cómo? Cuando usted muerde la palabra de Amén. Dios, está yendo hacia el lado espiritual. Cuando la estamos está comiendo aceptando. del árbol de la vida. Que estamos comiendo, Alimentándonos de él. Aleluya. Comiendo. porque estás comiendo de la palabra que fue Amén. partida, de la palabra que fue exaltada sobre todo lo que es Cristo mismo. Me preguntaba, Señor, ¿cómo es que yo como de Cristo? ¡Aleluya! A ver, Señor, no veo que esté comiendo. No siento nada. No siento nada. no lo veo. Aleluya. Pero Aleluya. Para los comer la palabra o el cuerpo de Cristo es aceptarlo.
Amén. Acéptalo Amén. en tu mente, medítalo y bájalo a tu corazón. Y se escribe en tu corazón. Medítalo en tu corazón. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! Aleluya. Gracias, Cordero.